Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Bueno, estamos con Mario Suárez, recién bajado del escenario. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus sentimientos en este Federal tan querido para vos? El sentimiento es de mucha emoción, muy alegre, muy contento de poder estar nuevamente en el escenario y mostrar nuestra música a toda la gente que ha venido aquí a congregarse, como todos los años, este festival que va creciendo año a año, y eso, estoy muy feliz por eso, muy feliz. Tu vida artística también crece, se te nota sólido, contundente en el escenario, y eso es signo de un trabajo y de un compromiso. Bueno, tengo grandes músicos también que me dan la mano importante, y estar con Francisco Monsalvo, con Facundo Pérez, Lautaro Santapaola me da mucha seguridad y ganas de seguir adelante, así que muy contento por eso. Un punto importante es la delegación de Entre Ríos que has integrado y que hoy va a estar también en este escenario. Sí. ¿Cuáles fueron las sensaciones en Cosquín con ese trabajo tan sólido? Bueno, es una emoción muy grande porque recibimos llamados telefónicos, mensajes a través de las redes sociales de toda la entrerrianada, pero más que nada de gente de otras provincias que se sintieron representados por la delegación de Entre Ríos. Y eso quiere decir algo, quiere decir que hicimos bien un papel muy importante en Cosquín, recibimos el aplauso de la Próspero Molina y eso nos llenó de alegría y es un empujón impresionante para seguir adelante. Muy feliz por eso, que ahora vamos a estar en el escenario con toda la delegación, si Dios quiere. Finalmente, el tema del universo chamamé que está proclamando Corrientes y que tiende de alguna manera o tiende la mano a la hermandad guaranítica de la región, creo que es también un gran mercado que se abre para los chamameceros. Sí, por supuesto. Mirá, hoy han aparecido, por ejemplo, Atardeciendo Amaneceres, un grupo excepcional. Ahí está saliendo grupos nuevos, increíbles en todo el litoral y eso está buenísimo. Hay un abanico increíble de músicos jóvenes que estamos haciando la música nuestra y tratando de hacerla con la mayor seriedad posible. Finalmente, trabajo, giras para este año, trabajo discográfico. Tenemos viaje a Brasil en marzo, estamos haciendo un disco, tenemos presentaciones en Misiones, así que estamos a full con la música nuestra, así que con mucho trabajo también. Mario, lo mejor para este año para vos y gracias por estar siempre con el chamamé y con nuestra cultura. Gracias a usted y un saludo a toda la gente que escucha, gracias. Muchas gracias. Cerquita del río descubrí tus ojos juntos a los míos y llenaba el aire el perfume agreste de los espinillos. Si hasta el caminito por acompañarnos se volvía lento, apreté tus manos y tembló tu cuerpo cual junco en el viento. Te dibujaba azules en la correntada, mientras la ribera, plena de verano, florecía en alas. Tu risa en cascada se prendía al vuelo de los irises, y por tu alegría el cielo costero perdía sus grises. Bebí de tus labios esa miel silvestre que al monte robabas. Sentí que al besarte la comarca toda de luz se inundaba
estiré los dedos al alcanzarte, quise la primera estrella y canté esa tarde solo con nombrarte la canción más bella. Nuestras manos juntas y una dicha inmensa desbordando el alma, jugando en la costa, gaviotas curiosas quebraban la calma. La brisa costera envolvió tu cuerpo, temblaste de frío y sobre mi pecho fuiste una avecilla que buscaba el nido. Bebí de tus labios esa miel silvestre que al monte robabas. Sentí que al besarte la comarca toda de luz se inundaba. Estiré los dedos al alcanzarte, quise la primera estrella y canté esa tarde solo con nombrarte la canción más bella. La canción